Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este martes 10 de junio. La palabra viene a nuestro encuentro a través de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Es el capítulo 1 del 18 al 22. Hermanos, les aseguro que la fidelidad de Dios, que nuestro lenguaje con ustedes no es hoy sí y mañana no, porque el Dios de Jesucristo, el que nosotros hemos anunciado entre ustedes, tanto Silvano y Timoteo, como yo mismo, no fue sí y luego no, sino solamente sí. En efecto, todas las promesas de Dios encuentran su sí en Jesús, de manera que por Él decimos amén a Dios, para gloria suya. Y es Dios el que nos reconforta en Cristo a nosotros y a ustedes, el que nos ha ungido, el que también nos ha marcado con su sello y ha puesto en nuestros corazones las primicias del Espíritu. Queridos amigos, qué importante, qué lindo lo que nosotros estamos encontrando, estamos leyendo aquí, ¿verdad? La fidelidad es el mensaje de salvación que hoy nos quiere el Señor transmitir y nos quiere decir que hagamos también nosotros. La ñandella es así, tiene que ser sí. Da eco ñandella es este día así, a peco, ñambotaoe al pueblo, ñambotaoe a la gente, ñambotaoe la ñande familia. La fidelidad, y ahí entra entonces, queridos amigos, la fidelidad a todos los niveles. La fidelidad en el sacerdocio, la fidelidad en el matrimonio, la fidelidad en la política, la fidelidad en nuestra familia. La fidelidad, esta es la palabra clave, queridos amigos, hoy de este mensaje de salvación que nos trae el Señor. Ciertamente que Pablo está hablando sobre realidades que él está viendo con sus propios ojos, una realidad que él también está viviendo. Opearego entonces, oñatoin yubecuera, oñatoin mi yubecuera, dale fuerza, aniquen a la ñandella, este día que sí, ya promete algo, etcétera, etcétera, pero peñan de ya puan lleva, peñan de yuruwin, teñan de ya las cosas, pero nuestra fuerza de voluntad, el accionar, el hacer, aquello que supuestamente nosotros prometemos como una supuesta decisión, apenas ya pues. Así es que hoy todos estamos llamados a vivir en la fidelidad que nos propone el Señor, para que podamos realmente construir el reino de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.